¿Por qué los cristianos rechazan el estudio de la teología? Una reflexión crítica y una invitación al estudio teológico. Las Escrituras dicen: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Los temas que vamos a tratar son: ¿qué es teología? ¿Qué importancia tiene la teología en la actualidad? Argumentos cristianos en contra de la teología. ¿Qué utilidad tiene el teólogo dentro de la iglesia cristiana y fuera de ella? ¿Puede la teología dialogar con otras ciencias? Comencemos por qué es teología. El reconocido teólogo Karl Barth expresa que la teología se lleva a cabo en 4 pasos. Debemos ser conscientes de la palabra de Dios que hemos recibido, la que por excelencia es San Jesucristo. La teología existe porque Dios nos ha hablado primero. Un segundo paso es la importancia de los testigos. Los testigos son aquellas personas que en su relación con la palabra de Dios revelada les ha correspondido una posición única. Son los testigos primarios, por ejemplo, los profetas, los apóstoles y maestros. Un tercer punto es la comunidad. La teología florece y se recrea desde el contexto de la comunidad de fe. En este espacio, el teólogo no anda preguntando si Dios existe. En la comunidad cristiana, el teólogo preguntará si la iglesia está comprendiendo correctamente la palabra que ella ha recibido y que ella proclama. Ahora bien, el siguiente punto importante es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel poder que impulsa todas las cosas. En el ámbito de la comunidad cristiana no hay manifestación de Dios ni revelación profunda de su palabra si pretendemos actuar alejados de este poder vital. ¿Ya vamos entendiendo más o menos qué es teología? Partiendo de las luces que nos arroja Karl Barth, podríamos decir entonces que la teología no es una ciencia exacta como por ejemplo son las matemáticas, la física o la química, pero no por ello carece de profundidad y de rigor científico. Y también se encuentra dentro del grupo de las ciencias humanas como lo son la antropología, la sociología, psicología, filosofía e historia. De ahí se entiende por qué muchos teólogos escogen alguna de estas carreras para complementarla con la teología. Ahora bien, un componente muy importante de la teología es la experiencia vivencial del creyente o teólogo, porque esta va a determinar en gran manera cómo va a desarrollar la aplicación práctica del conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, sin ser tan etimológicos en nuestra definición, la teología es una ciencia que se ocupa del estudio de las cosas de Dios partiendo de todos los contextos que nos ofrecen las Sagradas Escrituras, entre los cuales están contexto histórico, social, político, cultural y lingüístico, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Pero también nos señala el comienzo de la historia humana, su desarrollo y cuál será su final. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la teología en la actualidad? La teología en la actualidad es de suma importancia,
ya que como lo hemos visto hasta este momento, la teología desde su práctica profesional está capacitada no solo para interpretar las Sagradas Escrituras, sino también para dialogar con todas las ciencias que estudian todo lo relacionado al comportamiento humano, cultural y de los pueblos. Todo ello nos permite comprender que el teólogo no solo debe limitarse en su quehacer teológico, sino más bien debe expandirse, como sabiamente lo hizo Pablo de Tarso y lo haría en la actualidad si estuviera con nosotros. Y cuanto más teniendo a nuestro alcance todos los medios tecnológicos. Jürgen Moltmann nos dice lo siguiente: la teología actual es teología de la actualidad. Y esto no en sentido meramente cronológico, sino en sentido kairológico, es decir, en sentido de la eternidad, porque el kairos es el tiempo de Dios. La actualidad significa una tarea constante e ininterrumpida de la teología cristiana en la historia. De manera especial es una tarea de la teología cristiana, ya que es una reflexión de una fe histórica y no simplemente mística, puesto que Dios habla a través de Jesucristo, su fundamento, al igual que el de la teología judía. Es un recuerdo histórico del mismo y una serie de testimonios a través de los cuales ha sido transmitido este fundamento. En la opinión de Moltmann, la teología siempre está relacionada con la situación de la Iglesia. Esta se halla condicionada en los tiempos modernos por la situación social, cultural y política. Por eso podemos comenzar o debemos comenzar conociendo la situación del mundo del siglo XIX para poder entender la figura de la Iglesia y cómo se han formado las diversas teorías teológicas. Moltmann, 1992. Aquí vale la pena hacer una anotación, y es que si Moltmann en 1992 tenía este pensamiento, ¿cuánto más lo debemos tener en la actualidad los teólogos cristianos? Ya que nos encontramos ante muchas situaciones que son, digámoslo de cierta manera, críticas, situaciones que nos llevan a pensar que no hay nada estable. Hay situaciones de todo tipo, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, a nivel de guerras. La verdad es que aquí los teólogos, a la luz de la palabra de Dios, tenemos mucho que reflexionar. Y la invitación por medio de esta reflexión es a que lo hagamos. Además, la teología también es importante porque no existe solo un tipo de teología. Aquí te voy a mencionar solo algunas de ellas. La teología se divide en diversas ramas que incluyen la teología dogmática, la cual se enfoca en la comprensión de las doctrinas de la Iglesia y su relación con la fe. La teología moral, la cual se ocupa de la ética y la moral en la vida cristiana, así como de la manera en que la fe y la moral se relacionan entre sí. La teología espiritual. Esta se centra en el desarrollo de la vida espiritual de los creyentes y busca profundizar en la relación con Dios y la comprensión de la vida de oración. La teología bíblica se centra en el estudio de la Biblia y la interpretación de sus textos a través de la hermenéutica y la exegética. La teología histórica. Esta se enfoca en la evolución histórica del pensamiento teológico y la comprensión de cómo las creencias y prácticas cristianas han cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo. La teología sistemática. Esta se preocupa por la reflexión y sistematización del pensamiento teológico en áreas específicas como la Trinidad, la Cristología o la eclesiología. También tenemos la teología pastoral. Esta se enfoca en la aplicación práctica de la teología en la vida diaria de los fieles,
especialmente a través de la predicación, el acompañamiento y la formación espiritual. Creo que todo de lo que hemos hablado hasta aquí es importante, pero no menos importante son los argumentos cristianos y no cristianos en contra de estudiar teología. Bueno, de los no cristianos es comprensible, pero de los cristianos podríamos estar hablando de algo como un poco absurdo y un poco basado desde la ignorancia, porque nunca nos hemos dado a la tarea de cumplir aquel texto que manda Pablo a Timoteo donde dice: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque nosotros como cristianos tenemos el compromiso de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, desde todas sus facetas. Es muy importante que tengamos muy claro que la palabra de Dios no habla solo acerca de Dios y su poder salvífico para nosotros y la humanidad, sino que también habla del ser humano desde su esencia, desde su principio, desde su motivacionalidad, desde su forma de pensar, sentir, crear, actuar y vivir en el mundo. Si nosotros no conocemos a Dios como es conocerlo verdaderamente y no conocemos al ser humano como es conocerlo verdaderamente, es muy difícil que hagamos una sana y eficaz teología. Ahora bien, te menciono algunos de los argumentos que he escuchado. Hay varias razones por las que las personas deciden no estudiar teología. Falta de interés. Muchas personas simplemente no están interesadas en aprender sobre la religión o la teología y prefieren centrarse en otros temas. Creencias diferentes. Algunas personas pueden tener creencias religiosas diferentes o ninguna creencia religiosa en lo absoluto, lo que puede llegar a disminuir su interés en estudiar teología. Miedo al cambio. Estudiar teología te puede llevar a cuestionar y cambiar las creencias religiosas que se han mantenido por mucho tiempo, lo que puede ser una experiencia difícil para algunas personas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Desde la psicología se habla de un mecanismo de defensa que es el mecanismo de la negación, donde preferimos negar las cosas a confrontarlas con la verdad. Creo que esto nos está pasando a muchos cristianos. Creemos que si estudiamos un poco nos vamos a volver locos o nos vamos a salir de la verdad. Nada más falso que eso. Recordemos, amigos y hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios dijo: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No hemos podido hacer una sana defensa de la fe porque no nos hemos interesado en prepararnos como deberíamos prepararnos para asumir nuestra responsabilidad cristiana. Ahora bien, también tenemos la dificultad. La teología puede ser un tema complejo y difícil de entender, lo que puede desalentar a las personas para estudiarlo. Muchas personas, amigo y hermano, en la antigüedad aprendieron a leer con la Biblia, la palabra de Dios. Nada nos abre más el entendimiento ni nos concede más sabiduría que el estudio de su palabra. Así que si este es tu argumento para no interesarte en el estudio de la teología, déjalo a un lado. Toma seguridad en ti mismo, en tus valores, en tus creencias y en tus habilidades, porque Dios no te mandó a este mundo sin habilidades, sin fortalezas y sin capacidades especiales para hacer muchas cosas. También la falta de recursos. Acceder al material de estudio de teología puede ser costoso o difícil, especialmente para personas de bajos ingresos o que viven en áreas remotas. Para dichas personas yo les aconsejaría hacer uso del Instituto Bíblico de sus iglesias locales. También valerse de recursos como tratados o también si pueden llegar a tener acceso a internet,
Hay institutos bíblicos gratuitos como el Seminario Reina Valera o también la radiodifusión BBN. Allí se hablan de algunos tratados y enseñanzas teológicas con grandes maestros cristianos que seguramente te pueden aportar mucho a tu conocimiento y quizás termines en una universidad siendo un gran estudiante de teología. Nunca pierdas la esperanza porque cuando Dios ve esa motivación en nuestro corazón para hacerlo, Él nos ayuda. También una preocupación sobre las creencias de otros. Algunas personas pueden estar preocupadas de que estudiar teología puede influir en las creencias de otros, especialmente si tienen un papel como líder espiritual. Todos estos son argumentos basados en nuestros miedos humanos. Es normal que tengamos miedo, es normal que tengamos prevenciones, pero antes, amigo y hermano, de criticar algo sobre lo que tú no conoces, procura interesarte, procura documentarte, procura indagar. Todos estos miedos a través de mi vida cristiana y a través de mi propio testimonio, puedo decirte que son miedos que se pueden vencer. Nací en una iglesia donde era de corte pentecostal, donde la doctrina era la doctrina del pastor, pero después en mi recorrido cristiano tuve que recorrer varias iglesias, entre una de ellas que fue la última donde hice mi instituto bíblico teológico, y donde estuve renegando todo el tiempo porque me hablaban de Karl Barth, Paul Tillich y otros grandes teólogos. Y yo, como cristiana religiosa, lo único que podía decir era, a mí qué me importa Karl Barth, qué me importa Paul Tillich. Esa gente solamente me habla de pensamiento humano, yo no quiero saber de ellos. Voy a estudiar teología para después demostrar que este título no sirve para nada porque la teología es ciencia de hombres. Nada más errado que esto. Dios supo reírse de mí. Me llevó a estudiar mi instituto bíblico, me llevó a estudiar más de 5 años de teología. Aparte de mi instituto bíblico, hice 2 institutos bíblicos más. En la actualidad sigo profundizando y sigo analizando todos los temas teológicos. Y hoy en día puedo entender que cada teólogo de la historia, como los que ya te he mencionado, cumplió un papel fundamental y trascendental en la historia para dar testimonio de las grandes cosas de la palabra de Dios. Además, te puedo añadir que a Dios sí le interesa la ciencia, porque Daniel 12:2 dice que en los últimos tiempos la ciencia y el conocimiento aumentarán y que solo los entendidos entenderán y conducirán a muchos a la justicia. Daniel tuvo que haber sido educado en costumbres de Babilonia, un lugar donde él de pronto no quiso estar, pero allí se educó y utilizó todos esos conocimientos para después aterrizarlos al conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solo pasó con Daniel. Si en la actualidad viviera nuestro amado apóstol Pablo, no quiero ni imaginarme cuántas grandes cosas él haría. Utilizaría todos y cada uno de los medios tecnológicos para compartir, expandir y defender su fe con una apologética desde todas las ciencias que hay, porque él era un gran erudito. Y eso no es malo. Lo malo es la mala intención en el corazón. Lo malo es la arrogancia. Pero también, amigo y hermano, lo malo es la ignorancia y más si esa ignorancia es voluntaria. Espero este breve resumen de la teología contribuya a que te animes a seguir adelante en este precioso y hermoso camino. Hasta un próximo video y que Dios te bendiga.